Después de resistir a Satanás, Jesús regresó del desierto en el poder del Espíritu. Master! Master! Pronto hubo gente que seguía a Jesús. La mayoría de los seguidores era gente común y corriente, pero veían en Jesús algo fuera de lo común y extraordinario. Algunos dejaron la seguridad de sus profesiones para estar con Jesús. Algunos eran pescadores, a quienes Jesús les dijo: síganme, y yo los haré pescadores de hombres. Stay with us. De entre los que lo seguían, Jesús escogió un grupo más íntimo de 12. Llegaron a ser conocidos como sus discípulos y por casi 3 años viajaron con él y aprendieron de él. Comenzaron a ver el mundo a través de los ojos de Jesús. Como sucede con todo aquel que sigue a Jesús, estos hombres se estaban preparando para algo más grande de lo que ellos mismos podían imaginar. Cuando Jesús caminaba con sus discípulos por la región, la gente se juntaba alrededor de él. Era un comunicador maestro. Con historias e ilustraciones maravillosas, Jesús enseñaba a la gente acerca de los caminos de Dios y los llamaba a vivir conforme a estos caminos. Jesús tuvo compasión por los desamparados y los desolados. Reprendió a quienes tenían el corazón lleno de orgullo. Habló con la autoridad de un enviado de Dios, pero no era solamente un hombre de palabras. Jesús expresó su compasión y demostró su autoridad a través de milagros. Se corrió la voz de que Jesús calmaba tormentas y caminaba sobre el mar. En 2 ocasiones, tomó unos pocos panes y algunos pescados y los multiplicó para dar de comer a miles de personas. Jesús dio vista a los ciegos, hizo caminar a los cojos y sanó a la gente de enfermedades horribles. Echó fuera demonios. Hasta resucitó a los muertos. Por 30 años Jesús había pasado desapercibido, pero ahora demostraba su poder sobre el mundo físico y sobre el mundo espiritual, sobre la vida y sobre la muerte. Las noticias de Jesús se esparcieron rápidamente por todos los rincones de la tierra. Siglos antes, un profeta hebreo escribió que al llegar el libertador prometido de Dios, los ciegos verían, los sordos oirían, los cojos saltarían como los ciervos. Aquellos que no pueden hablar gritarían de gozo y se proclamarían las buenas noticias. Algunos, cuya esperanza estaba puesta en el libertador prometido, se preguntaban: ¿será Jesús aquel que había de venir? Para muchos, lo importante no era quién era Él, sino lo que podría hacer por ellos. Y otros, como los líderes religiosos hebreos,
no sabían qué pensar de este hombre y sus milagros. Estos líderes religiosos comenzaron a buscar oportunidades para cuestionar a Jesús. Algunos eran hombres sinceros que buscaban conocer a Dios por medio de su religión, pero otros eran pretenciosos y arrogantes. Su religión había llegado a ser su Dios. No les gustó que muchas personas estimaran a Jesús más que a ellos. Su propósito era desacreditar a Jesús. Cuestionaban la autoridad con que Jesús realizaba los milagros. Lo criticaban por asociarse con personas que ellos consideraban impuras. You can't come in! This is no place for the likes of you! What's the matter? Yes, it's her. What is she doing? Pero de todo lo que hizo Jesús, lo que más los provocó fue cuando Jesús les decía a las personas que sus pecados les eran perdonados. And I know there are many. Porque solo Dios tiene la autoridad para perdonar pecados. Al afirmar que Él podía hacer aquello que solo podía hacer Dios, Jesús en realidad proclamaba ser Dios. En la ley hebrea, esta afirmación conllevaba pena de muerte. Go and sin no more. Al intensificarse la controversia en torno a Jesús, Él comenzó a explicar a sus discípulos la verdadera naturaleza de su misión. Les dijo que pronto los líderes religiosos lo iban a matar, pero 3 días después resucitaría de la muerte. Sus discípulos escucharon lo que decía, pero no podían entender el significado de sus palabras. Cada año, los hebreos realizaban una celebración llamada la Pascua. Muchos viajaban grandes distancias para celebrar la Pascua en la ciudad de Jerusalén. Esta celebración se estableció para recordar cómo Dios había liberado a los hebreos de la esclavitud en Egipto. Cuando el faraón rehusó permitir que los hebreos salieran de Egipto, Dios envió la muerte a cada primogénito. Pero pasó de largo aquellas casas que tenían la sangre de un cordero sobre la entrada. Estas fueron cubiertas por la sangre. Así fue que Jesús, a quien Juan llamaba el Cordero de Dios, subió a Jerusalén para observar la Pascua. Jesús ya era tan conocido que la gente celebró su llegada. Gritaban, «Hosana», que significa «Sálvanos ya». Este momento había sido predicho por los profetas hebreos siglos antes. Jesús sabía que esta recepción no agradaría a ciertos líderes religiosos, pero también sabía que esto los acercaría al papel que ellos desempeñarían en un plan establecido antes del tiempo. Come to me. En los días antes de la Pascua, Jesús continuó su ministerio con la gente. Los líderes religiosos le observaban con atención. Algunos se sintieron atraídos a Jesús. La mayoría simplemente deseaba quitarlo del camino. A través de los años, los líderes religiosos añadieron cientos de leyes a las que Dios le había dado a Moisés. This man! Woe to you, scribes and Pharisees! La tensión aumentó cuando Jesús amonestó abiertamente a los líderes religiosos por hacer que el seguir a Dios se tornara complicado para la gente. How can any of you escape damnation? Blessed is he who comes in the name of the Lord. For I and my Father are one.
and the same! He is a blasphemer! Los líderes religiosos no podían postergar más la confrontación con Jesús, así que convocaron una reunión. Temían que si permitían que Jesús siguiera agitando a la gente, el emperador extranjero que gobernaba la región se involucraría y los despojaría de sus posiciones de líderes. Así que ya no se preguntaban si deberían eliminar a Jesús, más bien, ¿cómo? Así que formularon un plan. Mientras tanto, Jesús reunió a sus discípulos para celebrar la Pascua. Is my body. Tomando el pan de la Pascua, Jesús lo partió y dijo: Esto es mi cuerpo, entregado por ustedes. Luego tomó el vino, que representaba la sangre del Cordero Pascual que había sido puesta sobre las puertas de las casas de los hebreos en Egipto, y dijo: Esta es mi sangre, derramada por muchos para el perdón de pecados. Jesús sabía que Satanás había puesto un plan de traición en el corazón de uno de sus discípulos. Así que Jesús lo despidió para que hiciera lo que estaba en su corazón. Jesús permaneció con los otros discípulos, hablándoles de lo que iba a suceder. Dijo que pronto iría al Padre para preparar un lugar para ellos en el cielo, y que durante su ausencia, ellos serían perseguidos. Pero Jesús les dijo que no tenían por qué preocuparse, porque el Espíritu de Dios vendría como ayudador y consolador. En el tiempo apropiado, Jesús volvería por ellos y estaría con ellos para siempre. Habiendo dicho esto, Jesús oró y todos se fueron a un jardín cercano.